Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Eduardo Trujillo Lemos y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la materia de medicina física y rehabilitación. Bueno, una de las cualidades que tiene esta materia pues es que abarca no solamente el hecho de curar al paciente, sino que va más allá, pudiendo abarcar en lo que es la atención, la recuperación en caso de que haya tenido alguna lesión, alguna fractura, y también va más allá, ¿no? En el caso de la recuperación a la post, donde pues tenemos que ver individualizado el tratamiento a cada paciente y poderlo enseñar a cómo prevenir lesiones y a cómo fortalecer esa lesión que ha tenido, ¿no? Cómo fortalecer desde el músculo, el hueso, los tendones, todo eso. Y bueno, propiamente de esta materia, ¿qué es lo que espero? Pues precisamente poder saber diagnosticar, poder saber cómo atender ese tipo de pacientes en cuestión de su recuperación posterior, donde limita ciertas actividades, obviamente, que ha sufrido este paciente por la lesión, y pues bueno, poder coadyuvar a su recuperación posterior. Bien, continuando, pues bueno, ¿cómo entendemos o cómo se entiende la medicina de rehabilitación y qué aplicación tiene en la medicina general? Bien, pues entendamos que la medicina de la rehabilitación obviamente no solamente se basa en atender al paciente que ha sufrido una lesión en lo físico, sino que también va más allá, donde entendemos que hay que tratar la parte emocional y la parte social de este paciente, pudiendo así ayudar a que esta persona se reintegre nuevamente tanto en el núcleo familiar como en el núcleo social y obviamente, ¿por qué no?, también en sus labores de trabajo, ¿no? Uno de los enfoques principales que tiene, pues es precisamente que tiene la intervención personalizada, donde vemos que cada paciente tiene su propio tratamiento, tiene sus propios ejercicios de rehabilitación y si tienes también sus propios tratamientos para una mejora favorable para que se pueda reintegrar este paciente. Así también se le ayuda a que prevenga de nuevo lesiones. ¿Y cómo se previene esto? Pues ayudándolo, educándolo en cuestión de enseñarle las formas, las partes de cómo evitar lesiones y cómo prevenir accidentes también, fortaleciendo obviamente la lesión previa que ya tuvo. Bien, continuando con el término de discapacidad, pues bueno, entendamos que el término de discapacidad es una limitación o una restricción en la que un paciente tiene para realizar sus actividades de forma cotidiana, de forma normal. Entendamos de forma normal que es la parte rutinaria que realiza una persona, y cuando existe una discapacidad, pues bueno, es una limitación que realiza este paciente que no puede realizarla al no poder completar esas acciones de la vida diaria, como es el manejar, como son las rutinas de casa, las rutinas de trabajo, pues todo el entorno en la que vive el paciente, ¿no? Dentro de la clasificación de las discapacidades, pues tenemos lo que es la discapacidad física, que es toda aquella que podemos entender que se rige como la parte motriz del paciente. Por ejemplo, una discapacidad puede ser por alguna fractura, por alguna amputación, por alguna parálisis, por el uso de algún aparato ortopédico, etcétera. Entendamos también que hay una discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial es toda aquella que tenemos, por ejemplo, afectación al oído, a la vista, al habla, al tacto, prácticamente son todas las a nivel sensorial que tenemos. Y tenemos otras como es la discapacidad intelectual y mental, que pues no es otra cosa más que todos aquellos trastornos que limitan a la persona que pueda interactuar en el mundo
mundo social, como por ejemplo ahí podríamos encaminar como es el autismo, como lo es algún trastorno mental, donde tenemos esa discapacidad intelectual para podernos relacionar. También dentro de las discapacidades, pues tenemos en los tipos, tenemos la discapacidad motora, como ya lo hablamos, que es el poderse mover, el caminar, el brincar, saltar. Tenemos otra discapacidad como es la visual, donde un paciente puede tener una agudeza visual baja y empezar a tener problemas de visión, ocasionando accidentes o auto ocasionándose lesiones, donde puede ser algo leve hasta algo grave, como es la ceguera, ¿no? Tenemos otra discapacidad que es la auditiva, eh, teniendo lo que es una hipoacusia leve, moderada a grave. Obviamente también llegando al punto final que es la sordera. Tenemos otra discapacidad que es la del habla. Aquí es la forma en cómo nos comunicamos y cómo interpretamos esa interacción de la comunicación con el paciente que tiene algún problema con este tipo de discapacidad, que es algo limitativo para poder entender y poder correlacionar qué es lo que tiene mi paciente, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere expresar. Y pues bueno, tenemos este tipo de discapacidad. Y tenemos otra discapacidad que es la cognitiva, en la cual hay problemas o discapacidades, por ejemplo, para el aprendizaje, para el raciocinio, para la memoria, donde todos estos aspectos a nivel neurológico pues afectan de una manera u otra al paciente. Eh, Propiamente esto los podemos ver, por ejemplo, en las edades pediátricas y en las edades geriátricas, donde hay ciertas limitaciones que el paciente puede demostrar para el aprendizaje, para la memoria, para solucionar problemas de cálculo, problemas de raciocinio, etcétera. Y tenemos otra discapacidad que es la discapacidad psicosocial, donde pues prácticamente aquí son los trastornos mentales que afectan cómo nos enrolamos con la sociedad, cómo podemos entablar eh, pues esa interacción con la sociedad, ¿no? Y bueno, dentro de los grados de discapacidades, en todos los, como anteriormente lo hemos hablado, pues bueno, está la discapacidad leve, la discapacidad moderada y la discapacidad severa. Y hay una cuarta, que es la profunda. Aquí es donde hay una necesidad total de todos los aspectos, podríamos decir ahora sí, de varios enfoques multidisciplinarios médicos para poder ayudar a este paciente y poder ver hasta dónde podemos mitigar o minimizar las consecuencias o las secuelas que haya dejado la enfermedad y poderlo reintegrar a la vida social y a su vida pues de labor diaria. Bien, continuando con nuestra cuarta pregunta, dice, ¿por qué es necesario tener el conocimiento de la morfología y fisiología ósea, muscular y neurológica para medicina y rehabilitación? Bueno, pues entendamos primeramente que la morfología ósea es poder comprender toda la estructura ósea desde a nivel celular para poder llegar a tener el conocimiento exacto de cómo funciona un hueso, qué lo forma, qué estabiliza, qué función da, qué, qué partes lo integran y que cuando existe alguna lesión poder obviamente conocer cuál es la lesión que lo presentó o que está presentando y poder coadyuvar para una mejor recuperación y una rápida recuperación, ¿no? La morfología muscular, entendamos que, pues bueno, la morfología muscular es conocer desde a nivel celular igualmente cómo se forma un músculo, qué función tiene un músculo,
qué inerva los músculos, cómo actúan los músculos, y de esta forma, cuando se llegan a lesionar, pues bueno, intentar reparar, intentar dar un tratamiento específico para que este músculo vuelva a su estado normal y poder así que nuestro paciente tenga de vuelta esa pues esa capacidad de respuesta de autorrecuperación del músculo, obviamente diseñando un plan que sea eh, que sea interesante para el paciente para que vuelva a tener esa movilidad, minimizar esa limitación de la lesión y que pueda reintegrarse de vuelta. Tenemos también lo que es la morfología neurológica, pues bueno, ahí es algo muy interesante me gusta mucho, me apasiona, donde es el cómo está organizado neurológicamente todas nuestras células neuronales, cómo se transmite la información, cómo llega la información, cómo el axón trabaja, cómo es que cómo es que todas las derivaciones nerviosas y todo lo que nuestro cerebro realiza diariamente para poder coordinar todas las actividades, cómo se presentan. Obviamente teniendo en cuenta que aquí estamos hablando en medicina de rehabilitación, que es cuando existe una lesión ya o un daño precisamente a pues a esta parte neurológica, ¿no? Obviamente se tiene que diseñar programas de rehabilitación dependiendo en cada una de las áreas donde se haya visto lesionada pues ese paciente, y poder integrar y personalizar a cada paciente para que tenga un desarrollo favorable, ¿no? Eh, Tenemos también, por ejemplo, que dentro de la curación a la post, pues tenemos también una prevención de complicaciones, que esto era lo interesante que mencionábamos al principio del video, donde no solamente nos enfocamos en tratar la lesión o en curar la lesión, sino también en cómo volverla a prevenir, cómo poder ayudar al paciente a que no se vuelva a lesionar, a que no se autolesione, pues con el conocimiento, con el aprendizaje que le demos a nuestro paciente, y poder prevenir caídas, lesiones musculares, y pues todo esto enfocado a la prevención. Tenemos otro enfoque que es multidisciplinario, una intervención multidisciplinaria, donde no solamente como médico de rehabilitación o de la fisiatría, sino que también debemos de tener en cuenta que existen otras especialidades médicas que van de la mano, que son como eslabones, donde se van entrelazando cada uno para que este paciente tenga esa recuperación favorable, y que en la actualidad muchas veces vemos que solamente un paciente presenta la lesión, posteriormente lo mandan a rehabilitación, y bien lo dijo el doctor, que se pierde ese lapso o ese espacio con el fisiatra para que pueda tener esa intervención en su recuperación favorable. Entonces muchas veces perdemos ese eslabón con el fisiatra para poder coadyuvar al paciente. Y pues bueno, por último tenemos lo que es la educación del paciente, donde muchas de las condiciones que se generan de lesiones pues en diversos ámbitos, ya sea del trabajo, del deporte, de la casa o de las mismas actividades diarias, pues bueno, es poder fomentar en ese paciente el autocuidado, el que tenga los conocimientos de cómo se realizan los ejercicios, los movimientos, previniendo así lesiones que puedan ser limitativas tanto por un corto tiempo hasta por el resto de su vida, ¿no? Entonces, propiamente esto, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, una lesión deportiva, donde si no se trata a tiempo, si no tiene un buen tratamiento,
Si no se le explica al paciente que debe de cuidarse, que debe de guardar reposo y que posteriormente tiene que tener una rehabilitación, pues bueno, si estos enfoques no se dan o no se le dan a conocer al paciente, el paciente puede volver a jugar, puede volver a presentar la misma lesión y en este caso puede ser una lesión ya más grave, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todos nuestros pacientes explicarles y que sepan el autocuidado, ¿no? Entonces, pues bueno, la medicina física y rehabilitación pues abarca todos estos ámbitos, todos estos aspectos y yo creo que es de suma importancia que todos los pacientes que presentan una lesión de a nivel de estos tipos que acabamos de hablar, pues tuvieran una interconsulta con la medicina física y de rehabilitación y que obviamente minimicemos las secuelas que tenga de lesiones y, ¿por qué no?, poderlos llevar a una recuperación del 100% o hasta lo que la funcionalidad nos dé para que se reintegre esta persona a la sociedad, a su familia y a su trabajo. Es cuanto.